excelente día para cada uno de ustedes, estimados estudiantes que cursan el tercer año de Bachillerato General Unificado. Les saluda una vez más su amigo Otto Carlos, el cual estará compartiendo la materia de lengua y literatura. Lengua y literatura. En esta hora, estimados estudiantes, vamos a tratar, ¿no?, la unidad número 3, para lo cual les invito en este momento a que tome su material de estudio, su módulo, ¿sí? Y que se ubique en la unidad número 3, ¿sí? Le invitamos a que también pueda tomar su cuaderno de apunte, tomar su esferográfico para que anoten las ideas principales referente a esta unidad número 3 que vamos a estar analizando, aprendiendo en esta hora. Bueno, ahí está, como puede visualizar la diapositiva referente a esta unidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar aprendiendo en esta hora en, en esta unidad, ¿sí? Entonces, allí vemos unidad número 3, literatura ecuatoriana del siglo XIX y siglo XX, ¿no? Lo que tiene que ver literatura, lectura, escritura, comunicación oral y lengua y cultura, ¿no? Textos ecuatorianos del siglo XX en el marco histórico-cultural en los que fueron producidos poesías del siglo XX, ¿no? La estrategia cognitiva de comprensión, consultar fuentes adicionales, también uso de argumentación en ensayo y otros escritos académicos con temas socioculturales. Además, estaremos aprendiendo sobre texto de la comunicación oral, la entrevista laboral, transformación de la cultura escrita en la era digital, las bibliotecas virtuales. ¿Sí? Continuamos con este estudio. ¿Sí? Allí estamos viendo, estimados estudiantes, ¿no?, sobre los textos ecuatorianos del siglo XX en el marco histórico-cultural en los que fueron producidos, ¿no? Entonces, aquí nos presenta en la imagen cuatro, cuatro escritores, poetas, ¿no?, que marcaron la generación decapitada, ¿no? Fueron llamados como la generación decapitada, ¿no? Entonces se utiliza este término de la generación decapitada porque fallecieron a temprana edad, muy joven fallecieron. Entonces, aquí podemos ver estos cuatro escritores, poetas, ¿no?, compositores que marcaron esta generación de los decapitados. Entre ellos fueron Medardo Ángel Silva, Arturo Borja, Ernesto Noboa y Camacho y Humberto Fierro, ¿no? Estos cuatro poetas, escritores, marcan la generación de la decapitada, la generación decapitada. Aquí vemos el primero, Medardo Ángel Silva, ¿sí? Nació en Guayaquil el 8 de junio del año 1898 y falleció en Guayaquil el 10 de junio de 1919. Medardo Ángel Silva fue un escritor, poeta, músico y compositor ecuatoriano, considerándose el mayor representante del modernismo en la poesía ecuatoriana, perteneciente a la llamada generación decapitada. Entre las obras nobles podemos citar El árbol del bien y del mal y Alma en los labios, ¿no? El siguiente escritor, poeta ecuatoriano, Arturo Borja. Él nació en Quito en el año de 1892 y falleció en el año de 1912 en la ciudad de Quito, ¿sí? Entonces fue un poeta ecuatoriano perteneciente al movimiento llamado a la generación decapitada y el primero del grupo en despuntar como modernista. Es muy escasa su obra artística, la misma que fue publicada póstumamente, el 28 poemas
el cual conforma el libro titulado La flauta de Onís y 6 poemas más. Se suicidó con 20 años, ¿no? Arturo Borges. Ernesto Noboa y Camacho, ¿no? Guayaquil, Ecuador, 11 de agosto del año 1889 y falleció en Quito el 7 de diciembre del año 1827, ¿no? Ernesto Noboa fue un poeta ecuatoriano perteneciente, como repito, a esta generación decapitada. Fue una figura del modernismo en su país. Ernesto Noboa y Camacho publicó Romanza de las Horas en 1922 y donde destaca el poema Emoción Véspera. También podemos ver otro poeta, Humberto Fierro. Nació en Quito, Ecuador, el 17 de junio del año 1890 y falleció en Quito el 23 de agosto de 1829. Sus principales obras están reunidas en sus dos poemarios, ¿no? El laúd en el Valle y la velada palatina, que incluye entre otros sus poemas Tu cabellera, Los niños, Hojas secas, Romance de cacería, Aclori, como los más destacados. Su poesía se caracteriza por ser de una sensibilidad extrema, ¿sí? También podemos allí visualizar las estrategias cognitivas de comprensión, como consultar fuentes adicionales, ¿no? Allí vemos primero post lectura, ¿no? Cómo podemos nosotros obtener o hacer estrategia de comprensión, ¿sí? Entonces, para el conocimiento, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, una de las estrategias es post lectura, ¿no? Obtenemos la información, ¿no? En el cual necesitamos adquirir algunos conocimientos que nos permiten entender mejor el texto, ¿no? Empezamos por investigar quién es, por ejemplo, ponemos quién es Eduardo Galeano y en qué consiste su libro Memoria de Fuego. Te sugerimos investigar en internet, pero también será muy útil que consigas el libro mismo y puedas ver si hay una introducción del autor y alguna nota crítica y añadir imagen del personaje mencionado, Eduardo Galeano. Sí, entonces, lo que tenemos que hacer, una de las estrategias cognitivas de comprensión es post lectura, ¿no? Dos, interpretamos, ¿no? Luego de hacer la post lectura, ¿no? Se investiga si realmente existió Miguel de Santiago. ¿Quién era? ¿Qué hizo? ¿Qué importancia tiene en la historia del Ecuador? Hacemos una interpretación. Tres, otra de las estrategias cognitivas de comprensión es reflexionamos, reflexionamos. Mire cada una de estas estrategias post lectura, interpretamos y reflexionamos, ¿no? Observamos que el texto no insinúa una transición artística y los elementos que componían los cuadros de Miguel de Santiago y de otros pintores de la época. Sería útil saber cómo era la pintura de esa época, no en el siglo XVII, ¿no? En la Real Academia de Quito, ¿no? Busca en una biblioteca algún libro de arte colonial quiteño en el que puedas aclarar este tema y te permita entender mejor todos los significados contextuales que quiere transmitir Eduardo Galeano, ¿sí? Entonces, el tercer punto o la tercera estrategia para poder comprender, ¿no? Tenemos que reflexionar. Y por último, expresamos, ¿no? Luego de pasar por cada uno de estos puntos, post lectura, interpretamos, reflexionamos, por último tenemos expresamos, ¿no? En donde hacemos de observar. Observa la siguiente imagen de Miguel de Santiago denominada Virgen Alada. Entonces, cada uno de estos puntos nos presenta como para las estrategias cognitivas de expresión, ¿sí? Allí vemos el uso de argumentación en ensayo y otros escritos académicos con temas socioculturales, ¿no? Para conseguir una argumentación efectiva, puedes usar esta siguiente estructura. Recuerde que en cada uno
de las herramientas, de las técnicas o de las formas que uno puede transmitir una comunicación oral, no nos presenta una estructura a seguir. Entonces, aquí podemos ver una argumentación en ensayo, el uso de la argumentación en ensayo, cómo tenemos que nosotros hacer una argumentación efectiva o cómo alcanzar o conseguir una argumentación efectiva usando la siguiente estructura, ¿no? Lo primero, introducción, luego tesis, argumentos y conclusión. Mire esta estructura muy básica en el cual todos podemos utilizarla para realizar una argumentación efectiva, ¿no? Entonces, una introducción con claridad y concisión, claridad y conciso, expresamos el tema del que vamos a tratar. Entonces, una de las estructuras para una argumentación efectiva o una argumentación ensayo, tenemos que tener una introducción. Luego de eso viene la tesis, en el cual señala la postura que hemos asumido respecto al tema enunciado en la introducción, ¿no? Entonces, dentro de la introducción se anuncia o es el enunciado sobre el tema a tratar, ¿no? El tercer punto o la tercera dentro de la estructura de una argumentación efectiva es argumento. Brinda las razones por las que asumimos la tesis, ¿no? Puede apoyarse en datos, ya como hemos estado aprendiendo razones en el cual nosotros nos ayuda a poder argumentar, es la utilización de referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, y por último, el resumen de los argumentos. Continuamos, allí vemos, ¿no? Ejemplo del texto argumentativo, ¿no? Está la tesis, el argumento y la conclusión. Aquí nos da un ejemplo de texto argumentativo a la hora de poder, ¿no? Emitir un argumento efectivo, ¿no? Un argumento efectivo. Entonces, la tesis es fumar perjudica seriamente la salud, que es el tema que podemos decir, ¿no? Tesis, fumar perjudica seriamente la salud. Y los argumentos, según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un porcentaje un tanto elevado de la población. Está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su calidad de vida. Se concluye, atendiendo a los razonamientos expuestos, podemos reafirmar en la teoría de que fumar perjudica seriamente la salud. Entonces usted está dando un texto argumentativo, un argumento de ensayo de manera efectiva. Entonces allí vemos de una manera básica a la hora de realizar su texto argumentativo. Texto de la comunicación oral, en este caso la entrevista oral. Cuando una persona se postula para un puesto de trabajo, debe seguir todo un proceso de selección establecido por la empresa o institución que oferta la vacante. Este proceso puede comprender que la presentación del currículo u hoja de vida, elemento indispensable, ¿no? Certificados que acreditan los conocimientos y experiencia presentada en la hoja de vida, estudios, carreras, profesional, etcétera. Un examen de actitudes y destreza, una entrevista. Entonces allí podemos ver ese texto de comunicación en lo que tiene que ver el aspecto de la entrevista laboral, ¿no? Tipos de entrevista. Tipo de entrevista. Vamos a describir los tipos más comunes de entrevista, ¿no? Otras pueden ver, ¿no? Una variedad de tipos de entrevista, pero lo que en este momento quiero presentarle, estimados estudiantes, son los tipos más comunes de la entrevista, ¿no? Entonces allí podemos ver la entrevista directa o dirigida o la entrevista abierta o no dirigida, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando o de qué nos referimos cuando decimos entrevista directa o dirigida? En esta, el entrevistador hace preguntas
y emplea un formulario para ello. El candidato las responde. En este caso, la pregunta que realiza al entrevistador puede resultar semejante a un examen oral. Entrevista directa, no hay un formulario y donde el entrevistador no presenta no sus respuestas de manera oral, semejante a un examen oral, ¿no? ¿Qué podemos decir de la entrevista abierta o no dirigida? ¿De qué se trata? Es una entrevista no estructurada en la que el entrevistador hace pocas preguntas muy generales o simplemente dice, hábleme de usted. Con este tipo de entrevistas se pretende que evaluar cómo se desenvuelve el candidato en un entorno desconocido para él y su capacidad de análisis, argumentación, estructuración y síntesis de los contenidos planteados, ¿no? Evaluando así su habilidad para desenvolverse en un entorno profesional, ¿no? Continuamos, transformación de la cultura escrita en la era digital, las bibliotecas virtuales, ¿no? Entonces tuvimos en el anterior, ¿no? También a esto de la transformación de la cultura escrita a la era digital, pero enfocándonos a los diccionarios virtuales, ¿no? Ahora lo que nos vamos a enfocar es sobre las bibliotecas virtuales, ¿no? Como es de conocimiento, el auge o el avance tecnológico nos ha ayudado, ¿no? A tener una transformación de la cultura escrita a la era digital, ¿no? Las bibliotecas digitales son grandes repositorios de acceso virtual en Internet, en los que los usuarios pueden consultar distintos tipos de archivos de conocimiento. Es decir, aunque el concepto de biblioteca nos remite siempre a libros, una biblioteca digital puede contener también archivos de audio, audiolibros, por ejemplo, ¿no? O una entrevista científica o cultural, ¿no? Entonces, por ahí estamos viendo la siguiente imagen de un computador, ¿no? No con hartos libros, con muchos libros, ¿no? Dentro de la pantalla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Es aquella imagen, ¿no? Así como anteriormente, ¿no? Se ocupaba un espacio físico para la biblioteca donde habían muchos libros, ¿no? Hoy solamente en una página, ¿no? Los creadores de páginas web pueden armar sus bibliotecas virtuales en el cual contiene mucho material didáctico para la investigación, ¿no? La estructura de una biblioteca digital, eh, cómo es una biblioteca digital. Toda biblioteca virtual, por simple que sea, debe de poseer una estructura. Entonces, la siguiente estructura que vamos a presentar, ¿no? Es sobre una biblioteca digital, ¿no? Lo primero, bases de datos, son los datos que nos encaminan hacia las referencias, textos completos, revistas y otros recursos en diversas áreas de conocimiento, ¿no? Entonces, en eso reposa esa base de datos donde contiene todos los archivos, ¿no? Que quiere presentar la biblioteca digital, ¿no? Colecciones electrónicas están organizadas acorde con la estructura de la organización que ha creado, ¿no? En algunos casos se pueden descargar colecciones completas monotemáticas o de varios temas, ¿no? Tres, catálogos en línea. Permiten efectuar búsqueda en los materiales bibliográficos de la red de biblioteca, ¿no? Cuatro, herramientas que facilitan el manejo de la información y brindan espacio para la capacitación y el trabajo de grupo, ¿no? Y por último, servicios bibliotecarios, ¿no? Estos servicios nos los proporciona el personal especializado para la localización de los recursos informativos. Entonces, es una estructura básica, ¿no? De una biblioteca digital. Base de datos, colecciones electrónicas, catálogos en línea
herramientas y servicios bibliotecarios, ¿no? Entonces allí podemos ver la imagen, estimados estudiantes, a una biblioteca virtual. Aquí vemos la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Está también el link, ¿no? www.cervantesvirtual.com. Con eso usted también, con ese enlace, ¿no? Usted puede buscar, ¿no? En su navegador preferido y será de mucho provecho, ¿no? Esta biblioteca. Ahí están las áreas, ¿no? Todo lo que tiene que ver el, el matiz o la pantalla, ¿no? Lo que uno va a manejar dentro de esta biblioteca virtual a la hora de investigar, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, queremos agradecerle por su atención brindada en este tutorial de nuestra unidad número 3. Quiero dejarle con un video, con un soporte referente a esta unidad número 3 de la materia de lengua y literatura. Entonces, le esperamos para la próxima tutoría, la próxima enseñanza. Que tenga un excelente día. Bienvenidos queridos estudiantes, el día de hoy vamos a aprender acerca de la entrevista que está relacionado este tema con la asignatura de lengua y literatura. Así que los invito a que presten mucha atención para poder después al final realizar actividades. Veamos, empecemos. Vamos primero a descubrir el concepto de entrevista. Veamos, una entrevista es un diálogo o conversación entre dos o más personas, ¿sí? Entonces, este es el concepto. Es muy importante que nosotros tengamos claro. Ahora, la entrevista tiene como finalidad obtener información. Para esto, dentro de la entrevista vamos a encontrar a dos personajes. El primero es el entrevistador y el segundo es el entrevistado. Vamos a ver en qué se encarga el entrevistador. Pues él quiere aprender o conocer algún tema específico y es la persona que va a realizar las preguntas, y el entrevistado, en cambio, es la persona experta que conoce acerca del tema del cual el entrevistador quiere conocer y por ende va a responder las preguntas que el entrevistador le va a realizar. Entonces, con estos dos personajes, nosotros vamos a cumplir la finalidad de la entrevista. Ahora, ¿qué se debe hacer para nosotros poder desarrollar una entrevista? Pues bien, antes de una entrevista es importante que consideres los siguientes puntos. Primero, debes escoger o seleccionar el tema de información. Segundo, debes preparar las preguntas y para esto te puedes ayudar de ciertas preguntas principales al momento de realizar la entrevista. Podemos utilizar las siguientes frases que nos sirven para preguntar, que son qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, ¿no? Como tercer punto es decidir a quién entrevistar. Como decía, el entrevistado es la persona que conoce el tema. Entonces, a la persona que nosotros le vamos a realizar la entrevista, tenemos que nosotros pensar que esta persona realmente conoce el tema del cual nosotros queremos obtener la información. Como cuarto punto es la invitación. Nosotros tenemos pues que a través de algún medio de comunicación hacerle una cordial invitación a esta persona, el entrevistado, para que acepte la invitación de que nosotros le podamos realizar una entrevista, ¿no? Entonces son 4 puntos importantes que debemos considerar antes de realizar una entrevista. Y finalmente,
Ya cuando nos han aceptado, vamos al quinto punto, que es preparar la entrevista, ¿no? El lugar, que sea un lugar donde podamos conversar amenamente con la otra persona sin interrupciones, y también, pues, como les decía en el punto 2, tener listas las preguntas que le vamos a realizar al entrevistado. Entonces, este punto es importante, ¿no? Tener todo listo y preparado para que al momento que llegue la entrevista esté todo listo. Ahora vamos a ver esta segunda parte, durante. ¿Qué debemos considerar durante una entrevista? Primero, pues como primer punto, darle la bienvenida, saludarlo. Como segundo punto, seguir el orden que preparaste. Recuerda que tú estuviste preparando unas preguntas, entonces en base a eso nosotros vamos a seguir pues al pie de la letra lo que hemos preparado. Como tercer punto, debemos tomar notas. Tenemos que tener algún cuadernito, alguna hoja para nosotros poder escribir ciertas ideas principales que va saliendo a partir de las preguntas, ¿no? Porque ese va a ser el medio principal para poder obtener la información. Como cuarto punto, podemos ver aquí que podemos incluir preguntas que se ocurren en el momento. A medida que vamos conversando, pueden surgir otras preguntas, también las podemos realizar. Y finalmente, el agradecimiento. Ahora, ¿qué debemos hacer después de la entrevista? Veamos los siguientes puntos. Podemos nosotros repasar la información, verificar toda la información obtenida. Segundo, seleccionar la información más relevante. Como era un tema que nosotros queríamos descubrir, saber, entonces vamos ahora sí a seleccionar las ideas más relevantes, las ideas más principales. Y como otro punto tenemos escribir un reporte, un resumen quizás de la entrevista, de las ideas que surgieron a partir de esta información. Y pues bien, siguiendo estos pasos, ustedes van a poder realizar su ficha de actividades y también están preparados para realizar una entrevista. Y así que nos vemos en un nuevo video. Chao, chao.